¿Están viendo algo? Ahora sí, profesor. ¿Ya está grabando? Señor. Sí, Lo profe. acabo de dejar de ver. O sea, ya está grabando, pero dejó de compartir la pantalla. Ahí está compartiendo, ¿cierto? Ya, sí, señor. Sí. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a esta clase. Pues en esta clase nosotros vamos a ver el sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas se encuentran desde la entrada en la cavidad nasal hasta la bifurcación de la tráquea, que en este punto se llama carina. Y las vías respiratorias bajas se encuentran entonces de ahí hacia allá, o sea, comprende el bronquio que entra al pulmón, que se llama bronquio extrapulmonar. Los bronquios intrapulmonares que se dividen muchas veces, se dividen hasta 18 veces y llegan a una estructura muy pequeña llamada los bronquiolos, ¿sí? Entonces, podemos hablar a grandes rasgos de esto. En el día de hoy, pues nosotros trataremos de ver la parte, las vías respiratorias altas. Y en la próxima clase veremos las vías respiratorias bajas. Yo las divido así porque la parte clínica, las infecciones generalmente que atacan las vías respiratorias altas son buenas para, o sea, son susceptibles a la penicilina. O sea, si usted tiene una rinitis infecciosa, una laringitis, una faringitis, esa penicilina es magnífico, ¿cierto? Mientras que las vías respiratorias bajas, lo que comprende enfermedades como las neumonías o la bronconeumonía, y ahora más la neumonía por COVID, sí que fibrosa los pulmones. Y la gente que se recupera queda con pérdida de la función pulmonar, porque quedan con pérdida de parénquima pulmonar. Entonces, esas vías respiratorias bajas, que repito, empiezan aquí en este punto llamado carina trichomatis, o tricomatis. Ahí, en ese punto. Carina. Recuerdo que una vez le pregunté a Karina Sánchez, ¿cómo se llama el punto donde se bifurca la tráquea? Y dijo, profesor, no sé, pero me suena así. Sí. Karina, ¿no sabes? Pues, Karina, ¿cierto? Eso para que no se les olvide. El sistema a grandes rasgos, ¿sí? A grosso modo, como se dice en latín, ¿sí? A grosso modo. Y en latín, como se dice universidad, ¿sí? Al alma mater, ¿no? Estoy recibiendo unas pequeñas frases de latín. El sistema respiratorio se origina de la capa endodérmica, que es la capa inferior, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se origina? Las células del epitelio ¿no? del sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio tiene cartílago, tiene tejido conectivo, láminas propias, eso es de origen mesodérmico, ¿sí? Entonces ustedes lo van a ver que de esta capa endodérmica se va a originar todos los epitelios del sistema respiratorio. Cuando uno piensa en la respiración, piensa en ese proceso de que necesita la entrada de aire, necesita llevar oxígeno dentro de los pulmones. Hay más de 300 millones de alvéolos en los pulmones, formando un área como de una cancha de tenis, ¿sí? Que tienen contacto con el aire, con estas pequeñas cavidades, ¿no? El proceso de la respiración empieza con la toma del aire, ¿sí? La toma del aire se llama inspiración y botar el aire se llama expiración. Entonces, esos dos movimientos se dan el nombre de ventilación. Se ve a un paciente, se dice, el paciente está ventilando bien. Sí, sí, yo veo que está expandiendo su tórax, está haciendo inspiración y está haciendo expiración. Entonces, técnicamente esto se llama así, ¿no? Se llama
La toma del aire se llama inspiración. ¿Qué puede afectar la inspiración? ¿Cierto? ¿Qué puede afectar que nosotros no podamos inspirar el aire? ¿Cierto? Por lo menos estas situaciones que se pueden presentar a veces, ¿sí? Están en un concierto, están abarrotados, se produce algo, bueno, esto en términos generales se llaman estampidas y mueren personas, ¿no? Entonces, ¿por qué mueren? Porque se aprietan tanto que no pueden tomar aire porque el tórax no se puede expandir. Por lo menos si ustedes ven acá, por lo menos uno de los lugares más sagrados del mundo que es la Cava de la Meca. Y la gente va a peregrinar allá, los musulmanes. Entonces, y ellos empiezan a orar y a dar vueltas y de pronto se descontrolan y también terminan como que no pueden tomar el aire, ¿cierto? Inspiración. Y una gran cantidad de personas que mueren porque al caer al suelo las pisan otros y los pisan otros y la gente se asusta y los que quedan abajo no pueden tomar aire por... Hay otro proceso que es la expiración, ¿cierto? Entonces, en la expiración hay algo que es muy importante de todo el pulmón en general, ¿cierto? De los bronquios, bronquiolos, de los conductos alveolares, alvéolos que vamos a hablar. Y es que el pulmón tiene mucho tejido elástico, ¿no? Y al examinar el tejido elástico, que nosotros lo conocemos como la elastina, la fibrilina, que forman esto, las fibras elásticas, nosotros a veces las podemos ver en el pulmón en esta tinción especial para fibras elásticas. Observen ustedes que no se parecen a las membranas elásticas de la aorta, son mucho más delgadas, pero ellas tienen la propiedad, y es una propiedad físico-mecánica o de ahorro de energía, que la fibra funciona de esta manera, ¿no? Aquí está el pulmón cuando está el pulmón sin aire, cuando está en la expiración, las fibras elásticas que están rodeando todo el pulmón prácticamente, el tejido elástico es importantísimo en el pulmón, en todas las estructuras hay mucho tejido elástico. Entonces, cuando uno toma aire, mire, las fibras elásticas, ¿qué le sucede? ¿Sí? Se elongan, ¿no? ¿Y qué hacen ellas por naturaleza propia? Quieren volver a su posición inicial, ¿sí? Entonces, cuando uno toma aire, que es la inspiración, el tejido elástico del pulmón gana energía en el sentido de que las fibras elásticas aprovechan esa inspiración que utiliza músculo, que utiliza el diafragma para poder uno inspirar cierto gasto de energía. Y ese exceso de energía lo transmite a las fibras elásticas se estiran y luego las fibras elásticas ellas mismas se recogen causando la expiración. Entonces la expiración es un proceso pasivo, ¿sí? Mientras que la inspiración es un proceso activo. Es aprovechar, como yo decir, estiro los resortes y luego los resortes se recogen solo y me sacan el aire, como ustedes lo pueden ver en esta, ¿no? Bueno, hasta aquí se ha entendido más o menos lo que se ha expresado, o hay alguna pregunta o algún aporte. Estamos en una clase en vivo, ¿no? Acá, entonces podemos observar que hay otros problemas en el proceso respiratorio, ¿sí? En el proceso respiratorio podemos ver que después de que se hace la ventilación, viene otro proceso que ya sucede dentro de los pulmones, en los alvéolos. Se llama la respiración externa, ¿sí? Son los nombres que se le dan, ¿cierto? La ventilación afuera, o sea, tomar el aire y botarlo, ya que lo que está en el aire que nos interesa, que es el oxígeno, entre
a los capilares para oxigenar la sangre que viene del corazón derecho. Estos capilares pulmonares, que son capilares continuos, están en los alvéolos. Este proceso se llama la respiración externa. El CO2 para allá y el oxígeno hacia los glóbulos rojos. El oxígeno se pega ahí donde está el hierro, ¿sí? En los glóbulos rojos. Bueno, hay problemas en este proceso también. Pues, ¿qué problemas tendríamos? La calidad del aire, ¿cierto? Si el aire que llega acá, ¿sí? Si uno estaba tan de malas de pronto que, ¿no? En el año 2001 estaba por acá en un desayuno de trabajo. Entonces, la gente cuando sucede este tipo de eventos, generalmente no muere quemada, sino muere asfixiada por el humo. Entonces, podemos decir que la calidad del aire va a provocar entonces que no ocurra la respiración externa, ¿sí? Si nosotros empezamos ya a mirar la histología del sistema respiratorio, ¿sí? Nosotros podemos empezar que el sistema respiratorio empieza acá, en estos agujeros que algunos lo llaman las narinas, ¿no? Algunas personas llaman a esto la nariz. Bueno, la nariz. Y otros ya lo llaman a esto las narices, ¿sí? Limpia las narices. Bueno, en realidad eso no tiene, ese es un nombre que le da, pero en anatomía como que no existe, ¿sí? El sistema respiratorio empieza por su entrada, que es la pirámide nasal, ¿sí? La pirámide nasal está formada, tiene diferentes formas, ¿sí? Por lo menos ustedes ven acá, ¿cierto? Diferentes formas. Ustedes se ponen a mirar estas narices y se pueden acordar de algún amigo, alguna persona, algunas grandes, prominentes. ¿Qué es importante de esta pirámide nasal, de esta entrada? Saber que es consistente y que en ella vamos a encontrar nosotros el cartílago hialino. El cartílago hialino, ustedes van a ver las clases de cartílago que forman la pirámide nasal. Entonces, les recuerdo acá que el cartílago tiene pericondrio, que tiene grupos isógenos, matriz territorial que presenta los condrocitos, colágeno tipo 2, condronectina, todo eso. También tenemos que ya quitando la pirámide nasal, ¿no? Que quita la pirámide nasal, observamos la cavidad nasal y observamos que dicha cavidad está dividida por el tabique nasal. Este tabique nasal también presenta en todo su centro cartílago hialino en la parte anterior, con las mismas características que había expresado. Hablando de la pirámide nasal, a veces los seres humanos cometen cosas horrendas, que es como por lo menos castigar a las mujeres quitándole la pirámide nasal, ¿sí? Como sucede aquí. Esta muchacha, cuando tenía 8 años, mi papá la vendió a los talibanes para que fuera esposa de los talibanes y pues estaba sometida. Se escapó y cuando la cogieron, hicieron esto, ¿no? Y siempre la reconstrucción de la pirámide nasal por los cirujanos plásticos, pues, por lo menos los que quieren estudiar cirugía plástica. Yo sé que dentro de ustedes hay por lo menos uno o dos que van a ser cirujanos plásticos. Reconstruyen la nariz, pero las cosas no quedan igual, ¿cierto? Por lo menos, mira, esta muchacha le reconstruyeron la nariz, ¿cierto? Pues, pero ahí sería como el arte que tendría usted para informarles acerca de esta parte de la entrada del sistema respiratorio. Están vendiendo unas prótesis que se pegan muy bien con unos y se ven mejores que estos, ¿cierto? Entonces, eso es lo último que hay en prótesis. O ustedes lo pueden ver en prótesis y las personas pues, al menos se ven con un buen aspecto, no se nota prácticamente y pues mejora su calidad de vida, su calidad de vida social. Nosotros hablando de histología podemos decir entonces que
cuando la piel viene por acá, mire, ustedes ven el cartílago acá, esta es la entrada de las narinas, o sea, de las fosas nasales. Ustedes observan que esto está formado por piel que cubre lo que llamamos la nariz, ¿cierto? Y esa piel viene por aquí y se repliega. Ya cuando entra, empieza a entrar a la cavidad nasal, a esta parte, esa piel se pierde la queratina y el epitelio entonces se llama un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y aquí afuera, como es piel, queratinizado. En ese punto deja de ser piel y se vuelve la mucosa nasal. Ustedes observan que debajo de la piel está el cartílago hialino, el cual vimos, está formando la pirámide nasal. Y aquí vemos la primera parte que se llama el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es lo que uno se puede tocar cuando introduce el dedo meñique en la fosa nasal. Hasta ahí. Entonces, ese está formado por un epitelio estratificado plano no queratinizado y presenta unos pelos que se conocen como vibrisas. Vibrisas, ¿sí? Ese es el nombre. Y esos pelos son inmóviles y pues aumentan con los años, ¿cierto? Después de los 50 toca cortárselos porque esos salen por acá. Tiene como función filtrar el aire, ¿cierto? Y que no entren cuerpos extraños a la cavidad nasal. Debajo de este epitelio hay glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas en el vestíbulo nasal, ¿sí? Si yo ya empiezo histológicamente ya a entrar, ¿sí? El vestíbulo nasal, mira acá está el vestíbulo nasal, los pelos, pues, es un epitelio y ya está por acá. No está demarcado, pero es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Al observar la cavidad nasal, observo todas estas estructuras que ustedes van a ver en anatomía, los meatos y los cornetes nasales. Entonces, si yo examino este lugar, me doy cuenta que todo este lugar está tapizado por epitelio respiratorio. Todo esto, toda la cavidad nasal. Pero en el cornete superior hay un área que no tiene epitelio respiratorio, sino tiene epitelio olfatorio. Y usted al observarlo en los cortes, el epitelio olfatorio, ¿sí? Está situado acá en esta parte de acá, o sea, en la parte posterior del cornete superior y lateral, con un área aproximada de 5 centímetros de epitelio olfatorio. En las mujeres tiene más epitelio olfatorio, son más sensibles, los estrógenos las hacen más sensibles a los olores. Y a veces los olores pueden comunicarse con el sistema límbico y evocar eventos del pasado, ¿sí? Ya sean agradables o desagradables. ¿Qué vemos en el epitelio olfatorio? Ustedes están viendo aquí unas células redondas que están como en esta parte, como más grandes, no se ven muy bien, son las neuronas bipolares. Hacia la parte inferior, o sea, la lámina propia que queda por acá, de ese epitelio olfatorio que está en el cornete superior, en la parte posterolateral, vemos las células basales y en la parte superior vemos las células sustentaculares. Pues el epitelio olfatorio, si lo esquematizo mejor para que ustedes se acuerden, tiene esos tres tipos de células. Estas células son las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares presentan una dendrita, presentan una son que atraviesa el hueso, eso es el hueso delmoides, y entra al sistema nervioso central y se comunica con el primer par craneal, nervio olfatorio, y hace comunicaciones con unas neuronas que llaman las neuronas mitrales, en unos sitios conocidos como los glomérulos. Ustedes ya lo vieron, tienen que ver en... Las neuronas bipolares, su dendrita viene hasta la superficie de la cavidad nasal, se dilata formando un bulbo olfatorio del cual salen cilios. Se dice que salen de 5 a 7 cilios. Cuando uno está respirando el aire
los olores vienen y tocan los cilios. ¡Tac! ¡Cha! Ahí hay unos receptores muy complejos. Los estudios que se hicieron sobre esto representó el premio Nobel, creo que en el año 2002 o algo así, porque esto todavía está en pañales, ¿sí? Los mecanismos de los olores. Se ha calculado el número de olores en millones de millones de millones. Algunos hablan de billones de olores diferentes que pueden crear. Entonces, los olores llegan acá, llegan a los receptores y se encajan ahí, se desencadena un potencial de acción que va a viajar por la neurona bipolar y va a llevar a entrar al bulbo olfatorio del primer par craneal y pues de ahí para allá ustedes ya se la saben. Vemos las neuronas del epitelio olfatorio, neuronas, células basales y estas, tercer tipo de célula es la célula sustentacular que tiene microvellosidades en la superficie. Estos cilios en realidad se doblan sobre las microvellosidades y ahí hay como, ¿no? Están esperando que llegue el aire. De todas maneras, cuando uno respira una cantidad de aire, se va hacia los cornetes superiores, los cornetes forman turbulencias en la entrada del aire. Y sabemos que en algunas especies tienen el olfato desarrollado 100 veces más que en los humanos. Los mamíferos son los que tienen más desarrollado el olfato. ¿Sí? Tenemos aquí nosotros ese epitelio olfatorio y vemos que en la lámina propia del epitelio olfatorio existen estas glándulas cerosas, que son glándulas TAT, túbulos acinares compuestos. Dichas glándulas emiten un líquido ceroso. ¿Qué hace ese líquido ceroso? Limpia los cilios para que puedan llegar nuevos olores. O sea, los olores llegan ahí, causan sus impresiones y tienen que salir de los receptores. Eso sería lo que es el epitelio olfatorio que hace parte de la cavidad nasal. Si nosotros examinamos la cavidad nasal, en estas hendiduras que llaman los meatos, ¿sí? Meato inferior, meato medio, superior, igualmente cornetes, ¿no? Lo mismo. Observamos que de pronto en esos meatos hay unos agujeros como unas cuevitas y uno se mete por allá y llega a los senos paranasales. Entonces, si usted mira de frente acá, entrando por la cavidad nasal, por acá usted entra a este seno, por lo menos a los senos hemoidales, a los senos maxilares, aquí encima de las cejas, los senos frontales. ¿Cuál sería la función de los senos paranasales? Diría uno, ¿sí? Pueden tener varias funciones. Por lo menos que el hueso frontal pese menos, porque hay hueco en ese sitio, ¿cierto? Estos huesos pesen menos. Segundo, son una caja de resonancia para la voz. O sea, así como una guitarra tiene una caja de madera que la hace sonar más. Si usted tiene los senos paranasales pequeños, usted va a hablar, hola, buenos días, ¿sí? Pero si usted los tiene grandes, pues va a tener una voz amplia, ¿no? Como para leer el electrocardiograma, ¿cierto? Los senos paranasales están tapizados también por, ¿sí?, epitelio respiratorio, ¿no? Al igual que los cornetes y todo. Está tapizado. Una pregunta. ¿Sí? ¿A partir de cuándo deja de ser epitelio plano estratificado no queratinizado a epitelio respiratorio en el vestíbulo nasal? Apenas termina el vestíbulo nasal. Entonces le va a expresar, ¿cierto? Mira, acá está el vestíbulo nasal, ¿sí? Entonces el vestíbulo nasal llega hasta por acá. Por eso le dije que si usted toma el dedo meñique y lo introduce en su fosa nasal, que a nadie le gusta hacer eso, pues usted siente el epitelio ahí alrededor y no va a tocar eso, ¿cierto? Hasta de aquí para allá es epitelio respiratorio, todo, ¿sí? Excepto el epitelio olfatorio que ya vimos, ¿sí? El resto de la cavidad nasal tiene epitelio respiratorio. Inclusive, ustedes miran acá, y aprovecho esta figura para que observen la llegada de la trompa de Eustaquio del oído medio a esa parte de la cavidad nasal, y esa trompa tiene epitelio respiratorio hasta que llega al oído medio.
Pero le estaba expresando que por acá usted encuentra unos agujeros, por acá, sí, por lo menos se encuentra un agujero por acá y sube y llega al conducto lacrimal a la parte del ojo. Entonces las lágrimas bajan al meato inferior. Por aquí en el meato medio, en esos sitios, llegan otros agujeros y otros. Eso, no, eso se lo van a ver bien en anatomía. Lo que les quiero mostrar es que nosotros tenemos unos senos paranasales que están cubiertos por epitelio respiratorio. Son caja de resonancia, hacen que los huesos pesen menos. De pronto cuando hay congestión nasal tenemos sitios para el cual pueda drenar esa congestión y no vaya a tapar rápidamente la respiración, o sea, pueden ser unos desagües también. Los senos paranasales los van a ver muy bien en anatomía. Solo quiero expresarles que si nosotros vemos esta fotografía y vemos que los senos paranasales se puede infectar el epitelio respiratorio y puede dar una enfermedad llamada sinusitis, inflamación, y que a veces se vuelven crónicas y se complican con rinitis, son muy molestas para el paciente, si son infecciosas, se debe utilizar antibióticos. Si quiere aprender a utilizar un antibiótico y usted piensa que tiene eso, puede tomar uno que es muy común, que es la acitromicina. ¿Sí? Entonces, mirando los detalles histológicos, yo puedo hablar ahora del epitelio, vamos a hablar del epitelio respiratorio. O sea, ya hablamos del vestíbulo que tiene ese epitelio, del olfatorio y ahora del respiratorio. El respiratorio está en la gran mayoría de todo el tracto respiratorio. Entonces, está todo lo que les he hablado de la cavidad nasal y de ahí para abajo prácticamente hasta llegar a los bronquiolos. Está tapizado por epitelio respiratorio. El nombre técnico del epitelio respiratorio es epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Pero si usted no quiere hacer tanta sinapsis, dice epitelio respiratorio, le queda bien. El nombre de epitelio respiratorio le queda bien porque en ningún otro sitio del cuerpo hay un epitelio como este, ¿no? Solamente en las vías respiratorias. Este epitelio está compuesto por 6 tipos de células. Entonces vamos a tratar de verlas, de nombrarlas y de hablar de algo de ellas. ¿Sí? El primer tipo de células que forman el epitelio respiratorio son las células madre que están hacia la membrana basal. Son las células basales. El mecanismo de reproducción de los epitelios, pues se lo quiero recordar, una célula basal o célula madre se divide en una célula madre y una célula que se va a especializar en los otros tipos de células. Pero siempre va a quedar una célula madre de reserva. Una célula madre, bueno, se divide en una célula madre de reserva y en una célula que se va a especializar. Y así se perpetúa. Y este proceso es muy rápido. Estoy hablando que este proceso es de días, ¿no? Donde el epitelio se va recambiando, se va recambiando. Las células que forman estos epitelios que se recambian muy rápido son células de corta vida, se llaman células lábiles. Es un nombre importante que lo ven en patología. Y son importantes porque causan mucho cáncer. Los epitelios es lo que causa más cáncer. Luego les recuerdo, los epitelios, el cáncer de los epitelios se llama carcinoma y el cáncer del tejido conectivo se llama sarcoma. Entonces usted dice, tiene un carcinoma pulmonar, tiene un carcinoma de estómago, tiene un carcinoma de colon. Ahora, si es de las glándulas que quedan debajo de los epitelios, se llama adenocarcinoma. Un adenocarcinoma esofágico, un adenocarcinoma. Eso como para que ustedes se vayan adquiriendo algo referente a esta terminología clínica, ¿no? Entonces, las células basales son el 30% del epitelio. Una gran cantidad que están reproduciendo, ¿no? También se encuentran otro tipo de células, que son las células, las vemos nosotros acá delgadas, los núcleo alargado, son las células cerosas. Las células cerosas producen un líquido, como su nombre lo dice, un líquido ceroso, que llega a la superficie y empieza a hacer, ahí están los cilios del epitelio como es ciliado, y ese líquido empieza como a mover los cilios, células cerosas. El tercer tipo de célula sería la célula caliciforme.
Con esta tinción ustedes la pueden ver. La célula caliciforme es más grande, corresponde a un 30%. Está alternando. Si la miramos nosotros, ¿qué compone una célula caliciforme? Tiene un microvilli, que no se pueden llamar microvellosidades, es su superficie, que ayuda con algo con la absorción para la fabricación de materias primas. Tiene una parte inferior donde está el núcleo y tiene una parte que se vuelve ancha y que le da forma de cáliz, que se llama la teca. En esa teca se acumulan las sustancias que se van a secretar, que generalmente se llaman mucinas. Y las mucinas son muy importantes en el sistema respiratorio y ustedes lo saben, ¿sí? Estamos produciendo moco siempre en el sistema respiratorio. Cuando un paciente queda inconsciente o cuadripléjico o en estado de coma, siempre hay que estar aspirando las secreciones respiratorias que se producen a diario. Nosotros las estamos deglutiendo, no nos damos cuenta, pero estamos deglutiendo entre 3 o 4 centímetros de secreciones respiratorias, tanto de la parte baja como de la parte alta, 3 o 4 centímetros cada hora. ¿Para qué sirven este moco? ¿Para qué sirve? Entonces tiene muchas funciones, digamos, no es solamente moco, se ha demostrado que hay moco de diferente tipo, por lo menos el moco tipo 1 es diferente al moco tipo 2. Las cialomucinas, son antibactericidas, las sulfomucinas y otras variedades que tienen que ver con la protección inmunológica también del epitelio respiratorio, que hacen estas células caliciformes. Algunos consideran a las células caliciformes como glándulas exocrinas unicelulares, ¿no? Y como ellas vierten todo su contenido, son holocrinas a la vez. Es una nomenclatura que no sea... Aquí vemos unas fotografías con unas coloraciones ultramodernas donde vemos la célula caliciforme, ¿no? Con sus... Y vemos los cilios del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entonces el otro tipo de célula es la célula cilíndrica. La célula cilíndrica es la que tiene los cilios en su superficie. Cada célula cilíndrica tiene entre 300 y 500 cilios en su superficie. Y los cilios ustedes saben muy bien que son estructuras móviles. Nacen de un corpúsculo basal que tiene una fórmula 9+2, hablando de lo que forma su tallo, o sea, el cinglete y los 9 dobletes. Su función es moverse y tratar de sacar las impurezas que están entrando hacia las profundidades del sistema respiratorio. Y eso ahorita lo vamos a ver cómo lo podrían hacer. Existe otro tipo de célula, el sexto tipo de célula es una célula que está en la base, tiene un núcleo algo alargado y un citoplasma alrededor. Aquí vemos una, acá vemos otra. Esas células se llaman las células del sistema APUT, ¿sí? Y APUT quiere decir esto, ¿no? Que amino, precursor. Entonces, de estas moléculas nombradas así en inglés, la descarboxilación va a formar hormonas. O sea, algunos creen que estas células APUP son glándulas endocrinas unicelulares. Nosotros habíamos hablado de ellas. Ese nombre APUP, pues se lo puse ahí para que vieran que así se llaman en inglés, pero en español se llaman células SNET, o células del sistema neuroendocrino difuso. ¿Para qué sirven? Todavía está investigando qué tienen que ver las hormonas en el epitelio respiratorio. Ahora, si nosotros miramos todo el epitelio respiratorio, porque estamos mirando todo hasta donde desaparece, en todos los sitios que nombré, con estos 6 tipos de células. Lo tenemos en la tráquea, lo tenemos en la laringe, lo tenemos en los bronquios, ¿no? Él va cambiando en cierto aspecto y van desapareciendo ciertas células a medida que bajamos. Ahora analicemos que el epitelio tiene una membrana basal que es muy notoria, hecha por una lámina lúcida y por una lámina densa. La lámina lúcida tiene laminina y fibrilina y la lámina densa tiene colágeno tipo 4. Eso es característico de todas las membranas basales y no quiero que lo olviden, porque
porque esta es la única oportunidad en la vida que ustedes tienen para pasar por histología, ¿cierto? Luego ya vendrán otras cosas, pero ahora estamos en esto. Quiero llamar la atención en dos cosas, en la lámina propia y en la submucosa que quedan debajo del epitelio respiratorio. Antes de que se me pase, porque hay muchos vasos sanguíneos. Aquí vemos vasos sanguíneos, glóbulos rojos, vasos, senos venosos. Esos vasos sanguíneos, como tienen una temperatura de 37 grados, como la temperatura corporal, y están en contacto con el epitelio, hace que el epitelio esté caliente. Entonces, si toca las vías respiratorias, están calienticas, ¿sí? Y cuando el aire pasa, se lleva ese calor. Entonces, una función del epitelio respiratorio, de lo que estamos hablando, es calentar el aire. Porque si el aire llega caliente a los alvéolos, se va a difundir más fácilmente por el aumento de la temperatura. Hace que las moléculas aumenten la velocidad, como dice el doctor Ponte, ¿sí? Y entonces sucedan estos fenómenos físicos. Esos plexos venosos se encuentran en todo el epitelio respiratorio. Si usted echa sustancias químicas encima del epitelio respiratorio, las sustancias químicas atraviesan el epitelio respiratorio y llegan a los plexos venosos, se absorben. Podemos estar hablando de medicamentos o de drogas. Hay drogas que se utilizan por inhalación. Entonces, para que comprendan cómo llegan de rápido a la sangre, atraviesan el epitelio respiratorio y llegan a la gran cantidad de senos venosos. En la lámina propia y más en la submucosa, nosotros vamos a encontrar que en el epitelio respiratorio existe este tipo de glándula, la glándula túbulo-acinar compuesta. Dando un repaseris, usted puede decir, la glándula se divide en simples y glándulas compuestas. Las simples son tubulares, ramificadas, enrolladas, acinares, todo esto, ¿no? Esta es la que nos interesa, la glándula tubular compuesta, que se encuentra en otros sitios. En la cavidad nasal, sobre todo en la cavidad nasal, generalmente estas glándulas son serosas o mucosas. ¿Qué quiero decir, qué quiero decir con esto? Que si son mucosas, tienen acinos mucosos como lo podemos ver acá, ¿cierto? Acinos mucosos, el moco se ha desteñido por los alcoholes, las células están en la parte plana. Por acá encontramos algo como conductos excretores o como medialunas cerosas, pueden ser mixtos, ¿no? Pero si son cerosas, entonces van a ser así. Los acinos tienen los núcleos redondos, despegados un poco de la base, y producen un material proteináceo, ¿sí? Con proteínas y muy acuoso. Por eso se llaman cerosos. Un material ceroso es un material acuoso, como el agua, ¿cierto? Mientras que los anteriores que nosotros vimos, ¿cierto? Los anteriores, esos producen moco. Como están ellos situados aquí en la lámina propia, pues así no sé, las glándulas TAT, cerosas y mucosas, llevan sus conductos excretores hacia la superficie del epitelio, ¿sí? Entonces, yo puedo ir acá y decir, esas glándulas llevan las secreciones serosas y las secreciones serosas de las glándulas serosas quedan encima de los cilios, queda una película de agua encima de los cilios. Y los cilios quedan batiéndose sobre esa película de agua. ¿Quiénes aportan para eso? Las células serosas, que no son un 5% del epitelio, y las glándulas no las vemos acá, los acinos serosos de las glándulas TAC que están acá en las submucosas y en la lámina propia. Producen ese líquido seroso constantemente. Las células caliciformes que las vemos acá y las glándulas mucosas, ¿sí? Que están en la parte de la lámina propia y la submucosa, también aportan un componente mucoso. ¿Y qué sucede? Que el moco es excretado por exocitosis y llega aquí a la película de agua, y como el moco es más de menos densidad,
el moco llega y sube y queda encima. Entonces, en pocas palabras, abajo tenemos una película acuosa y encima tenemos una película mucosa. El moco no puede tocar los cilios, porque si el moco tocara los cilios quedarían inmóviles. Los cilios están inmersos en esa parte acuosa. Pero cuando sucede una gripa o entra un virus, un coronavirus, sabe que coronavirus es una mutación del virus de la gripa. El virus de la gripa es de esa familia, y nosotros la gripa por temporadas, pero desarrollamos inmunidad hace cientos y cientos de años con las diferentes pandemias que han habido a través de la historia, ¿no? Entonces, si hay una infección viral o si hay una infección de estas células, una infección respiratoria aguda que llama IRA, se deja de producir un líquido seroso, el moco se pega a los cilios no pueden batir ese moco. ¿Cómo funcionan los cilios en condiciones normales? Ellos se ponen de acuerdo, no sé por qué mecanismo, pero dice a la 1, a las 2 y a las 3 y todos se van hacia allá, utilizando una molécula llamada la dineína, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento de los cilios. A la 1, a las 2 y a las 3, ¡pum!, barren para allá y generan una ola porque esto es acuoso y esa ola arrastra el moco. El moco está ahí encima como bloques de hielos. ¿Qué hace el moco? El moco cuando viene el aire lo va atrapando las partículas grandes que entran hacia la vía respiratoria y van cayendo sobre el moco y el moco las va atrapando. Ese proceso se llama filtrado, ¿no? Como el epitelio está húmedo porque tiene aquí una película cerosa y tiene moco, entonces cuando pasa el aire se lleva también esa humedad. Se lleva el calor de los senos venosos que hablamos en la parte inferior de la lámina propia, ¿sí? Entonces, funciona es calentar el aire y ahora humedecerlo. Se humedece por lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Y filtrarlo. Entonces, el epitelio respiratorio, no se le olvide, tiene esas tres funciones, ¿sí? Filtrar el aire, humedecerlo y calentarlo. Y en esas condiciones, respirando usted por las fosas nasales y pasando el aire por toda esa turbulencia de los cornetes nasales, el aire se va calentando, se va humedeciendo, luego por la orofaringe y la tráquea. Si tiene gripa y tiene completamente tapadas las cavidades nasales, entonces tiene que respirar por la boca, no va a respirar, tiene que estar en un ambiente calientico, si no va a empeorar, por eso cuando uno está así, no sale al frío, no sale, se expone a mínimas temperaturas. Eso sería lo concerniente a lo que nosotros hablaríamos de estos epitelios. Si yo miro la cavidad nasal, ¿sí? Profe, qué pena, cuando usted mencionó que habían capilares que mantenían pues el calor, ¿era en la lámina propia o en la submucosa? En ambas partes, ¿cierto? Y acá lo estamos viendo, por lo menos es un cornete nasal, mira, ¿cierto? En histología. Entonces vemos nosotros cómo tiene una parte ósea que le da de pronto lo hemos cortado hacia allá, el epitelio respiratorio está, ¿no? Y yo a través de todo el epitelio respiratorio yo veo que debajo del epitelio hay muchos senos venosos, ¿no? Y esos senos venosos, como para recalcarles algo importante, tienen una función. Mira, acá están los cornetes nasales. Si yo miro debajo de ellos, el cornete nasal es un tejido eréctil, ¿no? Quiere decir que se llena de sangre y aumenta su volumen, se pone tumefacto, al igual que el pene, ¿sí? En la erección. Este tejido eréctil, ¿cómo funciona? Uno no puede estar respirando por ambas fosas nasales a la vez. Entonces, si usted hace el experimento, si usted llega y toma su mano y saca el aire por ambas fosas nasales, se da cuenta que hay una que está botando más aire que otra, o que una casi no está funcionando y otra sí. ¿Esto por qué sucede? Porque si yo meto por las dos fosas nasales, con el tiempo voy a secar el epitelio, ¿sí? de la cavidad. Pero si los cornetes nasales se hinchan,
¿sí? Los cornetes nasales, acá, se llenan de sangre, aumentan el volumen y mire, empiezan y dan contra el tabique nasal. Entonces, por esta no va a entrar casi aire, ¿sí? Porque es tejido eréctil. Y por esta empieza a funcionar, empieza a entrar aire. Cuando esta está secando porque ha entrado mucho aire, entonces viene un fenómeno, esta se llena de sangre y esta se descongestiona y esta se turna. Entonces, eso yo no lo sabía hasta que eh, lo leí o empecé a pensarlo, sí, ellas funcionan alternamente para que se mantenga la humedad. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de esto, es el cornete nasal, ahí está el epitelio respiratorio, se pueden distinguir algunas células. Aquí vemos el tabique nasal. El tabique nasal tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa, tiene epitelio respiratorio, tiene glándulas de las que hemos hablado. Y nosotros podemos ver que hemos concluido más o menos la parte histológica de la cavidad nasal. Sabemos que la cavidad nasal por un agujero llamado la covana pasa hacia la nasofaringe. En la nasofaringe llama la atención que se encuentra una glándula llamada la adenoides, que es similar a las amígdalas palatinas, ¿no? O sea, es una glándula que presenta también folículos linfoides, que presenta... Pero el epitelio del adenoides, que quede muy bien claro, o de la amígdala faríngea, es un epitelio respiratorio. Se puede decir que todo lo que está en contacto con el aire es un epitelio respiratorio por estas que hemos hablado, ¿no? Hay que filtrar ese aire, hay que calentarlo, hay que tener todas esas propiedades de este epitelio. Ahí vemos la nasofaringe. Luego hablamos de la orofaringe. ¿Qué es la orofaringe? Usted le dice a su compañero, abra la boca. Y eso que usted ve al fondo, esa es la orofaringe. Como la orofaringe tiene contacto con los alimentos y los ambientes, la orofaringe no presenta epitelio respiratorio. La orofaringe presenta un epitelio estratificado plano, no queratinizado, igual que el epitelio de la cavidad oral, igual que el epitelio del esófago. ¿Sí? La orofaringe. Cuando ya entramos a la laringe, volvemos a recuperar el epitelio respiratorio. En toda, ¿no? La faringe sería aquí abajo, perdón, esta sería la que llaman la laringofaringe, que es la que sigue descendiendo hasta rodear la entrada a la vía respiratoria en la epiglotis. Entonces, en esa parte la vamos a llamar nosotros la laringe. Nosotros vamos a empezar ahí desde la laringe porque podemos decir que la faringe y esto, ustedes lo ven en anatomía y lo ven en sus capas más completamente, entonces aprovechamos más el tiempo para ver esta parte. La laringe es un órgano anatómico así, está situada acá, en lo que llaman la nuez o la manzana de Adán, ustedes la pueden tocar. En las mujeres es más pequeña porque al no tener testosterona no les crecen esta parte tanto, ni las cuerdas vocales, por eso su voz se queda más delgada. Vemos el hueso hioides, vemos una membrana que une el hioides con el tiroides que está acá, tiroidea. Vemos el cricoides, todo esto es cartílago hialino, ¿no? La membrana cricotiroidea, que es la que usted perfora con una persona que está muriéndose porque se atragantó. Si usted le logra localizar este puntico aquí por fuera, que uno lo puede tocar, que usted se toca la tiroides y baja y encuentra este espacio. Si usted mete por ahí destapa por ahí con un bisturí o con la punta de un cuchillo, cualquier, mete ahí, recupera la vía aérea. Pone ahí un pitillo, cualquier cosa, y le puede salvar la vida a una persona. En ese ligamento que se llama cricotiroideo, ¿sí? Del cricoides al tiroides. Pero esto es anatomía, no es que me interese mucho. Entonces, acá vemos la laringe, cómo empieza mirándola desde arriba. Cuando usted va a entubar a un paciente y mete el laringe, ustedes ve ya como un triángulo así, que son las cuerdas vocales verdaderas, la tráquea abajo. Y acá arriba vemos la laringe, vendría hasta la parte superior. ¿Qué es lo que estamos viendo en la parte superior? Y más, estamos viendo nosotros la epiglotis, ¿no? O sea, acá vemos un corte de arriba hacia abajo, la epiglotis o la epiglotis, ¿no?
perdón, acá el hueso hioides, perdón, el cartílago tiroides, vemos nosotros la epiglotis, no, este es el hueso hioides, la epiglotis, el vestíbulo, vamos bajando, la cuerda vocal falsa, la cuerda vocal verdadera, y vemos aquí entre las dos cuerdas hay un espacio que se va hacia adentro, ¿no? Está haciendo un corte coronal, ¿no? Estamos haciendo un corte coronal de la laringe. Seguimos bajando y aquí encontramos la tráquea, ¿no? Aquí estaría el órgano de la fonación. Si nosotros queremos entenderlo un poco, miramos acá, entonces lo estamos mirando desde arriba. Al mirar acá vemos que esos ligamentos son las cuerdas vocales, se llaman los pliegues vocales. Ellos se abren, entra el aire y cuando uno va hablando, el aire va saliendo y las hace vibrar, estos pliegues vocales. Si yo estuviera pequeñito y caminara hacia allá, me metería en una cueva para allá, que es el ventrículo laríngeo. O sea, estamos hablando que estoy acá y me metería hacia allá. En la parte de abajo están las cuerdas verdaderas, que se miran la una a la otra. Estamos viendo acá, ¿no? Estas son las cuerdas verdaderas. Ahí está el ventrículo y arriba están las cuerdas falsas. Las cuerdas falsas se le dicen pliegues falsos y a las cuerdas verdaderas se le dicen pliegues vocales, ¿sí? Perdón, a las cuerdas falsas se le dicen pliegues vestibulares y a las cuerdas verdaderas ahora se le dicen pliegues vocales. Entonces vamos a dejar acá en la epiglotis, debido a, pues, a que hay que dejar un tiempo para que ustedes como que esperecen. Y a continuación viene la clase del doctor Conde sobre el sistema respiratorio para que vayamos integrando. Nosotros nos vamos metiendo en la histología y ustedes se van metiendo en la fisiología con ellos sobre lo que van a hacer en los laboratorios. Yo tenía las 2 horas seguidas hoy, pero el doctor me pidió que le dejara 1 hora para los temas de los laboratorios, ya que la semana entrante ya se empieza con sistema respiratorio. Entonces, jóvenes, si tienen alguna pregunta de lo que hablamos, pues pueden hacerla, o si no, pues nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias por la audiencia y espero que la clase haya salido bien, que es el propósito de nosotros cuando hacemos estas presentaciones, también de causarles algunas inquietudes y pues, como dice el doctor Jaime, vamos para adelante, no vamos a parar. Ya se confirmó también, por lo menos, fue una política de que si no quieren ir a clase, las clases se van a grabar y se van a dejar ahí para cuando las quieran recuperar, etcétera. Eso no me quiero meter, mejor dicho, en eso. Entonces, me despido, les deseo entonces que pasen un día mejor, un día bien. Protéjanse mucho, protejan a sus familiares. Nadie está exento de pronto de contraer algo, de una enfermedad como la pandemia que estamos viendo. Entonces, me despido. Hasta luego y que pasen buen día. Luego, profesor, buen día igualmente. Gracias, profe. Buen día. Bueno, hasta luego.